La espirometría es un examen bastante utilizado en la parte de broncopulmonar que hay que conocer bastante bien, ya que se pregunta mucho en cuanto a diferenciar asma de EPOC y también de una posible fibrosis pulmonar u otra patología restrictiva. Las características de este examen corresponden a, en el fondo, valores que considera, tienen que ver con muchas variables, excepto con el peso. Claro, son variables que nos muestran qué tan grande o qué tamaño podría tener un pulmón de forma esperada, según la edad, sexo, etnia y talla. Lo orden acá, no peso. ¿Ya? Tener más grasa corporal en el fondo no va a cambiar el tamaño pulmonar. A eso se refiere esta parte. ¿Para qué se utiliza la espirometría? Bueno, se utiliza como diagnóstico también y pronóstico para algunas enfermedades respiratorias. Acá lo más importante, como les dije hace un rato, es diferenciar el patrón obstructivo del no obstructivo, más que patrón restrictivo, sino que obstructivo de no obstructivo. En este contexto, tenemos una relación inicial que hay que conocer, ¿ya? O primero, hay que conocer los componentes de esta relación, que sería el BEF1, que es el volumen que se expulsa, ¿ya? O se expira en el primer segundo, que en general es bastante potente, ¿ya? Son una gran cantidad de litros. La capacidad vital forzada, que es todo el volumen que yo puedo botar de forma forzada, ¿claro? Y la relación que les mencioné, que es el BEF1-CDF, es decir, qué cantidad de litros yo puedo botar en el primer segundo respecto a mi capacidad vital forzada. Para que vean en este punto, cuando un paciente tiene una relación de BEF1-CBF mayor a 0,75, se habla de que es un paciente no obstructivo, y cuando es menor a 0,75, es decir, si es que tengo 4 de capacidad vital forzada y elimino 3, ¿ya? De BEF1, sería justo 0,75, probablemente sea un patrón más obstructivo. Esto hay que recordarlo. Yo antes tenía en otras diapositivas 0,8 y en otras anteriores tenía 0,7. ¿Ya? Buscando más al respecto, ambos valores pueden ser utilizados y se usa más 0,75, por lo menos así lo usan los americanos, ¿ya? Y me merecen confianza. Ok, entonces tenemos un patrón obstructivo con menos de 0,75. La conducta con el paciente ahí sería, luego de hacer la primera espirometría, es realizarle o administrarle broncodilatadores y ver cuál es la respuesta que tiene el paciente a los broncodilatadores. Acá tenemos que evaluar, esto es lo primero, luego evaluar cómo mejora o empeora. En realidad debería mejorar siempre. Evaluar cómo mejora BEF1. ¿Ya? Ya no nos importa el BEF1-CBF para la segunda parte, sino que el BEF1. Si el BEF1 mejora en más de un 12%, es decir, los broncodilatadores hicieron una buena acción, el paciente pasó de mejorar o de tener, no sé, 2 litros a 2,5, sería más de un 12% y sería equivalente a un paciente que tiene un diagnóstico compatible con asma. ¿Ya? Más de un 12%, ese es el corte utilizado para hablar de que es significativo. Si no hace esto, en el fondo, en el contexto del patrón obstructivo, la mejora es menos de un 12%, estaríamos hablando de que el paciente tiene EPOC. Bueno, ¿y cuándo estaríamos hablando que un paciente tiene quizá una fibrosis pulmonar? Bueno, en el caso de la fibrosis pulmonar, probablemente el paciente no tenga alteración del BEF1-CBF, sea un patrón no obstructivo, pero cuando se van a ver en detalle los valores esperados para él, por su edad, sexo, etnia y talla, este BEF1 y CBF van a estar disminuidos ambos a la vez, ¿ya? Para un paciente como de sus características. Probablemente también tenga en la clínica crépitos gruesos, acropaquia, ¿ya? Y disnea. Así que va a ser como más claro imposible de que sea una fibrosis pulmonar. Muy bien. EPOC compensada. Primero hay que hablar del EPOC y el EPOC en el fondo tiene una fisiopatología que explica bastante bien su enfermedad, o en gran cantidad. La fisiopatología es tener una bronquitis crónica, que en general esto es por exposición al tabaco, asociado a un enfisema pulmonar. Sería un hallazgo fisiopatológico, bronquitis crónica, ¿ya? Tos crónica, con expectoración en general mucosa, asociado a enfisema, que sería destrucción intraalveolar y generación de espacios muertos en el pulmón. Por eso son retenedores y aumenta el volumen pulmonar.
La causa asociada al EPOC sería el tabaquismo en primer lugar, como la más clásica, y también la exposición a biomasa. Esto es como pacientes que trabajan, por ejemplo, pacientes que tienen, se calefaccionan, perdón, con leña en su casa, cocinan a leña también, sobre todo en las partes más rurales, o también pacientes que hacen su propio carbón, les puede dar un EPOC. La clínica sería tos y disnea, como la clínica sería la de la bronquitis crónica, tos con expectoración a veces mucosa, disnea asociada, ¿ya? Campos pulmonares que van a estar ampliados, bueno, son campos pulmonares más altos. Es importante acá tener en consideración que en ocasiones la expectoración va a estar ausente, ¿ya? Más menos expectoración, no es que siempre esté. Los pacientes que expectoran siempre probablemente tienen otros diagnósticos, que lo vamos a ver después. El estudio diagnóstico de un EPOC se debería realizar con una radiografía inicialmente, que nos va a mostrar cambios de un EPOC avanzado. Dentro de ellos encontramos, por ejemplo, horizontalización de las costillas. ¿Ya? Vamos a ver diafragmas aplanados. Corazón también, que va prácticamente a irse a la línea media, y se llama corazón en gota. Claro, son características de un EPOC. Y la espirometría, recuerden que en la espirometría vamos a tener un patrón obstructivo, es decir, un BEF1, CBF, que va a ser menor ya a 0,75, más un BEF1 que no mejora con broncodilatadores, ¿ya? BEF1 con menos de un 12% de cambio. Esa sería la característica de un EPOC compensado. La evaluación de la gravedad en general se hace con la clínica, ¿ya? La respuesta a tratamiento y la espirometría según el BEF1, pero esta última clasificación es como más antigua. Bueno, según el BEF1 en leve, moderado, severo y muy severo. En general es con la clínica y con los gases, que también se piden para ver el estado de hipoxemia y la retención de CO2. El manejo de un EPOC es, primero, para aumentar la sobrevida, suspender el tabaco, ¿ya? Y segunda medida para aumentar la sobrevida, oxígeno domiciliario. Vamos a ir con lo primero, el manejo de un EPOC que no esté tan mal, o sea, un EPOC que no tenga insuficiencia respiratoria. Acá, cuando un paciente se diagnostica con EPOC, lo que debería hacer en primer lugar es suspender el tabaco o cambiar la cocina, si es que está con cocina de leña siempre, para disminuir la progresión de la enfermedad. Esto es lo primero. Luego, lo que se hace con este paciente es agregar broncodilatadores de acción corta SOS. Claro que acá va a depender mucho de los antecedentes que nos entreguen, pero podría ser salbutamol, que sería un beta-2 agonista, o hipratropio, bromuro de hipratropio, ¿ya? Que este último hay que considerarlo sobre todo si es que tiene contraindicación para el uso de salbutamol, para beta-2 agonistas. Luego de esto, o junto con esto en realidad, muchas veces va a ser así, el paciente se va a manejar con fármacos de acción prolongada, ¿ya? De forma horaria. En este contexto, los que existen, en el fondo los más utilizados serían beta-2 de acción prolongada, como el salmeterol, y en segundo lugar, o concomitante también, vamos a ponerlo como 1 y 2, tiotropio, que sería un anticolinérgico al igual que el hipatropio, de acción prolongada. Muy bien, actualmente el tratamiento es así. Se parte, como les dije, suspendiendo el tabaco, dando broncodilatador de acción corta, y además de eso se le añade el fármaco de acción prolongada, el salmeterol o el tiotropio. ¿Qué ocurre después? Si el paciente no mejora con eso,
se le agrega el otro broncodilatador de acción prolongada a menos que tenga alguna contraindicación. Es decir, si el paciente estaba con salbutamol, ¿ya?, más tiotropio, habría que agregarle a ese paciente salmeterol posteriormente, ¿ya?, si es que no responde. Por lo tanto, el tratamiento ideal sería, en primer lugar, la suspensión del tabaco. Segundo, un beta 2 de acción corta. Bueno, acción corta. O anticolinérgicos de acción corta. Tercero, beta 2 de acción larga. O anticolinérgico de acción larga. Cuarto, el que falta, beta 2 de acción larga o anticolinérgico de acción larga. Y en quinto lugar, recién los corticoides inhalados. ¿Ya? Sería como el tratamiento actual. De todas formas, claramente esto puede cambiar en unos años más. Y la verdad es que no han preguntado de forma tan específica esta parte como en la cuarta opción. Pero igual hay que saberlo. Luego está el oxígeno domiciliario, que como expliqué hace un rato, se utiliza cuando tengo gran insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria se define como una presión arterial de oxígeno baja, una PA o 2 menor a 60, ¿ya? Menor o igual a 60 milímetros de mercurio. ¿Claro? Eso es una insuficiencia respiratoria parcial, que en general muchas causas cursan con ella, como un distrés respiratorio. Esta sería parcial. ¿Qué pasa cuando el paciente retiene CO2? Que es lo que ocurre muchas veces en los EPOC. Va a tener una PA CO2 elevada, mayor o igual a, en realidad mayor a 49, de 50 hacia arriba, mayor a 49 milímetros de HG. Y cuando tiene este hallazgo extra, corresponde a una insuficiencia respiratoria global, ¿ya? Muchas veces por un EPOC o por un paciente que tiene poca movilidad de gases, producto de una falla muscular, por ejemplo, neuromuscular, como un síndrome de Guillain-Barré podría provocar esto, o una restricción importante torácica. Entonces, ¿cuándo indico el oxígeno domiciliario? Cuando tengo una presión arterial de oxígeno demasiado baja, menor a 55, y esto hay que saberlo, o cuando tengo una presión arterial de oxígeno menor a 60 con comorbilidades, ¿ya? Como por ejemplo una hipertensión pulmonar que se mida con un catéter, por ejemplo, o con un ecocardio se estime, un cor pulmonale, que puede ser una insuficiencia cardíaca secundaria al EPOC, o la presencia de un flutter, ¿ya?, insuficiencia cardíaca derecha, o flutter, por ejemplo. Es un ejemplo nada más. Polilouria, que sería con una hemoglobina mayor o igual a 16,5 gramos por decilitro en hombres y mayor o igual a 16 gramos por decilitro en mujeres. Esto por criterios actuales, ¿claro? Antes era 18. EPOC descompensado. El EPOC descompensado en el fondo tiene varias causas. Puede ser un virus, no, iba a decir VRS, pero no un VRS, una influenza, por ejemplo, o cualquier otra infección. Pero una de las infecciones más frecuentes o los agentes más clásicos son bacterias, así que hay que cubrirlas. Su clínica corresponde a un paciente que tiene un EPOC y que tiene empeoramiento de los síntomas basales, ¿ya? Esto va a estar asociado en muchas ocasiones a fiebre, es decir, aquí aumenta disnea, claro, se asocia a aumenta la expectoración, si es que la tenía o no la tenía, ahora aparece. Y obviamente la expectoración puede ser más o menos mucopurulenta. Obviamente la fiebre, compromiso de estado general, entre otras cosas.
El estudio de este paciente debe ser inicialmente con gases arteriales, que esto es bien importante, ¿ya? Tener los gases arteriales para decidir cuál va a ser la conducta con este paciente. Y la radiografía de tórax para buscar una neumonía, confirmarla o ver alguna posible complicación de esta. ¿Claro? Entonces, gases arteriales para decidir forma de terapia, forma final de terapia. Radiografía de tórax para confirmar neumonía. Y más que para confirmar, porque una igualdad de antibióticos sería para descartar alguna complicación. Y descartar complicaciones. El manejo en este paciente, entonces, según lo que encontremos en los gases, ya debería ser el siguiente. ¿Claro? O sea, independiente de lo que encontremos en los gases, perdón, debería ser el siguiente. Los gases nos van a servir para hablar de la ventilación mecánica. Entonces, manejo general, siempre en primer lugar tienen que ir los corticoides endovenosos como una medida que disminuiría la mortalidad del EPOC descompensado, no el EPOC compensado por si acaso. Corticoides. Broncodilatadores de acción corta son súper importantes acá para broncodilatar o obviamente para que el paciente pueda disminuir su disnea. Luego antibióticos, que aquí esto lo vamos a discutir más adelante, que estos antibióticos deberían ser al menos como una neumonía ATS2, ya, aunque la mayoría de las veces va a ser 3. Es decir, acá el punto está en lo siguiente. El paciente con EPOC descompensado no siempre se va a hospitalizar. Cuando se hospitaliza, se maneja como ATS3. Cuando no, como ATS2. Entonces, ambulatorio como ATS2. Y esto correspondería a amoxiclavulánico. O también puede ser macrólidos. O en tercer lugar, o levofloxacino. Si es hospitalizado, como ATS3, hospitalizado, ATS3, se debería manejar con ceftriaxona o con levofloxacino. ¿Ok? Y finalmente está el oxígeno en bajas dosis, que esto hay que tenerlo bien claro. Yo no le puedo dar oxígeno muy concentrado al paciente, en general más de 3 litros, porque tengo el siguiente riesgo. Piensen que el paciente con EPOC es un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria o algún grado de insuficiencia respiratoria crónica. Por lo tanto, si es que mi cerebro, por ejemplo, mi bulbo en realidad, sensa que lo normal que en mi cuerpo, o lo normal de mi cuerpo es que hayan 9 moléculas de oxígeno, si es que yo le añado más moléculas de las 9 que hay, el cerebro va a decir, oh, estoy respirando demasiado bien, no tengo que seguir respirando. Bueno, por lo tanto, el paciente va a empezar a retener más CO2. Por otro lado, si es que yo a un paciente con EPOC le saco oxígeno, es decir, le provoco más hipoxemia, ¿qué va a pasar? Va a tender a presentar más disnea o más taquipnea asociada, claro, para intentar recuperar o oxigenar un poco más. Por esto mismo es muy importante que el oxígeno sea en bajas dosis, claro. En general se mencionan casos acá de oxígeno o de pacientes que llegan con oxígeno al 100% y que están bien descompensados. Es como el problema del EPOC en realidad, es que como no hay un buen manejo de él, tienden a descompensarse con el oxígeno que se les da. Vamos a ver ahora el tratamiento como definitivo del EPOC, que sería acá de qué forma voy a aportarle al paciente algún mecanismo para eliminar la gran cantidad de CO2 que pueda estar reteniendo, sobre todo en el caso de las insuficiencias respiratorias. Acá, como pueden ver, existe la ventilación mecánica no invasiva, que sería el BiPAP, ¿ya? Que en esta medida en el fondo se toma para pacientes que tengan acidosis importante, que es un pH ya que va de 7,25 a 7,35, o hipercarbia, que sea en el fondo mayor a 55 milímetros de Hg de CO2,
Y lo importante, más importante que el pH y la hipercarbia, es que no tengan compromiso de conciencia, ¿ya? Porque el BiPAP lo que hace es utilizar al mismo paciente como ventilador en el fondo, ¿ya? Es un apoyo ventilatorio. Por otro lado, la invasiva se indica cuando tengo una acidosis mucho más importante, que el corte sería 725 hacia abajo, o una hipercarbia muy grave, que el corte sería mayor o igual a 60, que iría de la mano con el pH. Lo más importante aquí es que tenga compromiso de conciencia. Como les mencioné recién, si un paciente no tiene compromiso de conciencia, da lo mismo, ya que tenga pH de 724, ya que si no tiene compromiso de conciencia y está acostumbrado a tener un pH un poco más ácido por culpa de su desaturación y acumulación de CO2, puede que se mejore bastante bien con el BiPAP. Por lo tanto, esta parte hay que considerarla.